En estos videos les mostraré Octave, que es la herramienta que vamos a ocupar para las actividades 3 y 4. Octave es básicamente un programa que nos va a permitir hacer cálculos numéricos, por ejemplo, para estudiar funciones o también para hacer simulaciones y otros tipos de cálculos. Esto no es un lenguaje visual como vimos en Excel, sino que acá directamente en lo que se llama la consola, la ventana de comandos, como dice acá arriba, vamos a ir creando variables y haciendo cálculos. Por ejemplo, ahora voy a decir que voy a tener una variable y le voy a asignar el valor 3. ¿Ya? Entonces, simplemente de esa manera le decimos a Octave que cree una variable y fíjense que acá abajo aparece en el workspace que existe una variable que se llama A, que tiene un valor numérico, es de 1 por 1, o sea, es un escalar, y tiene el valor 3, que es justamente lo que estamos viendo acá. Ahora fíjense, cada vez que yo escribo un comando en Octave, al presionar Enter, hace me muestra el resultado de ese cálculo, que en este caso es simplemente lo mismo que la asignación que estoy haciendo. Si no quieren mostrar ese cálculo, basta con poner un punto y coma al final de la línea. Entonces, por ejemplo, ahora voy a calcular la raíz cuadrada. Ahora, aquí, a diferencia de Excel, los comandos en Octave siempre están en inglés, así que hay que sabérselos en inglés. Y, por ejemplo, voy a sacar la raíz cuadrada, square root, de, por ejemplo, a elevado a 2 más b elevado a 2. ¿Ya? Y todos obviamente reconocen esta fórmula. Y como les dije, si no quieren que les muestre el resultado en la línea de comando, pueden poner el punto y coma al final del cálculo y eso suprime este echo que hace del resultado. Entonces fíjense que calculó cuánto es el valor de C, porque aparece ahora la variable C en el workspace. Sabemos que tiene el valor 5 y si lo quieren ver directamente en la línea de comando, basta con poner el nombre de la variable y eso va a mostrar el valor de la variable. ¿Ya? Lo que hay que tener en cuenta, sí, es que esto es como cualquier calculadora y hay que tener mucho cuidado con la precedencia de los operadores. Por ejemplo, si yo escribo que esta variable d va a ser igual a más b por c, la primera operación que ocurre es la multiplicación, porque la multiplicación tiene precedencia sobre la suma, y después se hace la suma del a. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren darle precedencia a la suma antes de la multiplicación, tienen que usar paréntesis como lo hacían, por ejemplo, en Excel con algunos cálculos. ¿Ya? Entonces, en este caso, estoy haciendo el mismo cálculo, excepto que ahora estoy dándole precedencia a la suma sobre la multiplicación y vemos que entonces el resultado es distinto. ¿Ya? Ahora, obviamente Octave no lo ocupamos solamente para hacer este tipo de cálculos, sino que podemos hacer cosas más complejas. De hecho, está basado en una aplicación que se llama MATLAB, que básicamente significa laboratorio de matrices. ¿Ya? Entonces, esta es una herramienta que está creada para manejar grandes volúmenes de datos organizados en columnas o lo que llaman vectores dentro de esta aplicación, y varios vectores juntos crean una matriz. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo crear vectores. Vamos a empezar con algo bien simple. Voy a crear un vector y quiero, por ejemplo, que este vector tenga los valores 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Entonces voy a decir que voy a empezar con el 1 y voy a poner un 2 puntos para indicar que quiero que genere un vector hasta el valor 10. ¿Ya? Entonces esta es una notación simple, un comando simple, como muchas veces creamos vectores. Hay diferentes formas de hacerlos en Octave y en MATLAB. Esta es una forma de hacerlo. Y si ahora presiono Enter, fíjense que X ya no tiene un solo valor. Fíjense que acá en el workspace aparece la variable X. Tiene una dimensión de 1 por 10, o sea, es un vector con una fila y 10 columnas. Y tiene los valores del 1 al 10 porque esa es la expresión que ocupé para crear ese vector. ¿Ya? Entonces, lo puede representar de manera sucinta, así que lo hace. ¿Ya? Y ahora podemos, por ejemplo, calcular un segundo vector en base a este vector. ¿Ya? De la misma forma que nosotros, por ejemplo, teníamos una columna con valores en Excel y calculamos una segunda columna de valores en base a la columna anterior. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, voy a decir que y va a ser igual a x, por ejemplo, elevado a 2. ¿Ya? Entonces esto lo que va a hacer es tomar cada posición del vector x y calcular el cuadrado de ese valor y dejarlo entonces en un nuevo vector que se llama y. ¿Ya? Entonces la primera posición del vector y va a tener 1 al cuadrado, o sea 1,
La segunda posición va a tener 2 al cuadrado, o sea, 4. Después 3 al cuadrado, 9, etc. Así que ahora vamos a oprimir Enter y vemos que justamente lo que obtenemos entonces es este segundo vector y que contiene los valores de x al cuadrado, ¿ya? Ahora fíjense que, por ejemplo, para hacer ese cálculo usé el punto gorrito para hacer esa exponenciación, mientras que en los cálculos donde tenía escalares solamente usé el gorrito. Hay ocasiones en las cuales hay que ocupar uno u otro, o sea, si estamos trabajando con números directamente, debemos usar el elevado, pero si estamos trabajando, por ejemplo, con vectores como este, y queremos elevar cada elemento de ese vector al cuadrado, tenemos que usar operadores como el punto gorrito, ¿ya? Y ahora podemos hacer, igual que en Excel, podemos hacer gráficos. Por ejemplo, voy a hacer un plot de x, y. Entonces, básicamente estoy haciendo nomás un gráfico donde en el eje x se van a mostrar los valores de este vector y en el eje y se van a mostrar los valores de este vector, ¿ya? Y como esta es una línea de comando, en realidad aquí no va a aparecer el gráfico, va a aparecer en otra ventanita. ¿Sí? Yo oprimo Enter y vemos que acá, me voy a traer esto que apareció en otra parte, está la figura que estamos generando, ¿ya? Aquí igual hay muchas cosas que podemos configurar, podemos agregarle el título, podemos agregarle rótulos a los ejes. En otro video mostraré cómo hacer eso. Lo que voy a hacer ahora es simplemente mostrarles cómo, por ejemplo, hacer que la línea parezca un poco más gruesa, porque en realidad para los videos en línea queda más fácil leerlos si la línea es un poco más gruesa. Entonces, lo único que estoy haciendo ahora es exactamente el mismo comando, donde voy a graficar los valores de x contra y, pero agregué un tercer parámetro que es el ancho de línea, y estoy diciendo que el ancho de línea es 3. Y ahora al oprimir Enter, vemos que se actualiza el gráfico que dejé acá. Así funciona Octave. Siempre hay una ventanita de los gráficos y se van actualizando ahí. Entonces, de esa manera podemos ver el gráfico ahora un poco más grueso dentro de